chefs llenos de egos en la cocina, metidos en la operación de los restaurantes, que son socios y son dueños y realmente no están haciendo el trabajo. No cuidan la línea productiva, no cuidan el food cost, el costo de comida, no cuidan el costo de mercancía vendida, no están estandarizando los procesos, no están haciendo realmente una gestión de gerencia, ni están contratando para que se le haga la gerencia. Nunca revisan un número, nunca hacen una estructura replicable de conocimiento. Cuando los chefs vienen de pensar que son artistas y que van a materializar su arte en un restaurante, normalmente descuidan 9 o 8 de los 10 elementos claves del modelo de negocio y eso les termina costando el restaurante. Restaurantes de los más famosos del mundo, con los menús más innovadores, vendiendo millones de dólares al año, se terminan quebrando por la falta de atención al core de negocio, al núcleo del negocio, a la parte financiera, a la estructura, a la estandarización. Si usted es un chef y está pensando en montar un restaurante o ya tiene un restaurante y usted se metió con la intención de manifestar su arte, su capacidad creativa ahí, tenga en cuenta que necesita complementar en estas otras áreas o necesita contratar personal que le ayude a complementar las áreas que usted no tiene, porque de otra forma le puede estar costando el restaurante completo. No hacer nada en un restaurante es comúnmente mal servicio, no hacer nada excepcional, no hacer nada cuando el cliente le dice, oiga, es que pasa esto, o expresa que hay un error, no hacer nada cuando el mesero detecta que hay una celebración y no hacen nada, cuando se dan cuenta que se cae un cubierto y no hacen nada, cuando se dan cuenta que hay una discusión y no hacen nada, cuando se dan cuenta que hay una necesidad en la mesa y no hacen nada. No hacer nada es una de las principales causas de mal servicio, porque no es hospitalidad. La hospitalidad en los restaurantes, en los negocios gastronómicos, en el nivel más elevado, implica anticiparse a lo que está pasando. Y si usted no está haciendo nada, usted está ignorando todo lo que está pasando en el lenguaje corporal del cliente, en el lenguaje corporal de la mesa, en las observaciones, en la conversación de lo que se está diciendo. Se está hablando del plato y usted escuchó y no hizo nada. Todo eso en el fondo es mal servicio. Y en el nivel más alto de hospitalidad tenemos que estar anticipándonos a lo que el cliente está diciendo, a lo que el cliente está pensando, a lo que el cliente está celebrando y a la razón de fondo por la cual el cliente fue. El cliente no fue a comer, el cliente fue a que el restaurante le diera un valor y ese valor en algunos casos es social. Es como el restaurante lo está ayudando a ganar puntos socialmente con su pareja, con sus clientes, con sus amigos, con la familia, con una serie de personas, y no hacer nada es la peor recompensa que un restaurante le puede dar a un cliente que lo escogió por encima de todas las opciones que hay en la ciudad en ese momento. Ser consistentes en marketing de restaurantes supera ser viral. Ser viral en restaurantes no debería ser una meta de los restaurantes y de los negocios gastronómicos. La viralidad no genera ventas. La viralidad genera muchas veces únicamente métricas de conversión. Mientras que si usted es consistente con una estructura que ni siquiera tiene que ser todos los días, tiene que ser consistente con las razones, los momentos de consumo y el tipo de cliente que usted tiene. En la medida en que usted entiende eso, puede optimizar el presupuesto, puede optimizar los esfuerzos, porque hacer mercadeo cuesta dinero, hacer una pieza cuesta dinero, hacer un video, un reel cuesta dinero, pero también no hacerlo cuesta aún más plata. Entender para mi restaurante, para mi negocio gastronómico, basado en las métricas, en las mediciones del costo de adquisición, el CAC, el costo por mil, el costo de publicaciones, el porcentaje de conversiones y todas las métricas de marketing me ayudan a tomar decisiones en cómo estructuro mi mercadeo, y la viralidad nada tiene que ver en el fondo con el éxito o con el fracaso de la mayoría de los restaurantes. En algunos casos le pegan al perro, logran viralidad y eso se conecta con la conversión, pero en muchos casos esos videos virales que hacen de bobadas con el personal, con productos que realmente no están dirigidos al target, en muchos casos terminan deteriorando la marca en el largo plazo, porque el target del cliente objetivo dice, mira, este restaurante ya no es lo que yo tenía en la cabeza, esto es otra cosa, porque no está conectado con la propuesta de valor que el restaurante le estaba entregando. Decir que cada mesero tiene su personalidad y que por lo tanto no puede unificar el servicio en un restaurante es una de las excusas más pendejas que existen. Pues claro que todo el mundo tiene su personalidad, pero en el trabajo uno hace las cosas como necesita hacerlas, siguiendo los procedimientos que hay que seguir, siguiendo los saludos, la estructura del servicio que el restaurante impone. Eso no es que acá que los tímidos lo hacen de una forma y los extrovertidos lo hacen de otra. El restaurante requiere una estructura de servicio, un guión de servicio, un modelo de servicio, y eso requiere que la empresa
determine cuáles son los pasos de servicio, las etapas del servicio y que entrene al empleado para que el empleado las siga, porque el empleado no viene aprendido de cuna. Él no aprende únicamente por ósmosis, por estar ahí respirando el aire del restaurante. Él necesita que lo apoyen, necesita colocar de su parte, necesita que lo midan y necesita que haya consecuencias positivas y negativas. Si hace las cosas bien, debería pasar algo, y si hace las cosas mal consistentemente, permanentemente, también debería pasar algo. La personalidad no es excusa para no hacer el trabajo que hay que hacer en diseño de servicio de restaurantes y negocios gastronómicos y negocios de hospitalidad. Tener un restaurante dentro de un hotel no es excusa para no diseñar el modelo de negocio del restaurante de manera independiente, la estructura de marca, la propuesta de valor, los 4 aspectos claves, un plan de marketing, una estructura de indicadores adecuada, porque precisamente por eso es que la mayoría de restaurantes dentro de los hoteles, dentro de los grupos de hospitalidad que tienen otras áreas rentables, no tienen una unidad estratégica de negocios de restaurantes bien formada. La unidad estratégica de negocios de restaurantes dentro de los grupos de hoteles necesita tener independencia, necesita tener estructura y necesita trabajar en los elementos claves del modelo de negocio, así como lo hacen en marketing. Si hacen únicamente marketing sin trabajar en los demás elementos del modelo de negocio, no funciona, y si hacen elementos de modelo de negocio sin hacer marketing, no funciona tampoco. Tienen que hacerlo integralmente para que los grupos de hospitalidad logren tener restaurantes rentables dentro de los hoteles. Si no, los restaurantes siguen siendo un lugar ahí muerto en el cual se hizo para proveer los desayunos y les toca abrir de mala gana, y son espacios que costaron un montón de plata montarlos y realmente no son rentables. 3 formas de generar un restaurante perfecto. La primera es concentrándose por lo menos en uno de los 4 aspectos de la propuesta de valor para generarlo de manera sobresaliente, o los alimentos y las bebidas, o el diseño de servicio y tema, o las instalaciones físicas y los canales y los modelos de venta. El segundo es tener una estructura de costos y gastos saludable. Eso implica tener controles de inventario, tener controles de entradas, de salidas, y eso es mucho más complejo de lo que parece. La tercera es tener un equipo de marketing, o por lo menos una estructura de marketing que se pueda mantener sosteniblemente en el tiempo y les permita continuar atrayendo clientes a un costo de adquisición de clientes adecuado para mantener un lifetime value, un LTV lo más alto posible, y buscar que el restaurante sea financieramente exitoso. Descárguese las herramientas que tenemos gratis en masterrestaurant.com para apoyarse en ese proceso.